intentar. Para que tú lo... Es que como tengo que Ay, hacer mi compu. ya estoy grabando, güey. No, párale. Desde la teoría de los movimientos sociales, que en sociología se ha trabajado mucho, pero fundamentalmente lo que se ha trabajado en sociología son los movimientos de corte político. Sin embargo, todos los movimientos como los de los ambientalistas y otro tipo de movimientos o protestas también entran dentro del gran rubro de nuevos movimientos sociales, y esa es la óptica que estamos utilizando para la parte teórica, para interpretar los resultados. Esta es la fase exploratoria de movimiento antitaurino, y no sé, seguramente nos va a llevar un par de semestres más reunir más información, ir conociendo más gente, más especialistas. Así que bueno, pues será un gusto ahí contar con tus comentarios después, si podemos hacer otra cosa. Le platicaba yo a Beatriz que a mí me gustaría, tal vez el otro año, hacer alguna actividad con varios especialistas como ustedes, en la Ibero, ya sea digital, porque seguramente habrá otras personas que comparten el punto de vista del movimiento animalista o antitaurino, para escuchar sus puntos de vista, sus experiencias, lo que piensan, ¿no? De entrada estamos partiendo, Ana Cristina, que la tauromaquia, sin ser especialistas, es un espectáculo anacrónico. Anacrónico en el sentido literal de la palabra, es decir, es un entretenimiento que se oferta en la sociedad actual, en la sociedad moderna, sin pertenecer a la sociedad moderna. Es decir, es un entretenimiento, un espectáculo que es previo a la modernidad, y en ese sentido es anacrónico. Y la tauromaquia, como algo anacrónico o fuera de tiempo, fuera de época, pues obviamente tiene reglas, normas, valores, símbolos, prácticas que no pertenecen a la sociedad contemporánea y que generan, desde la óptica contemporánea, un rechazo natural que se relaciona en muchos sentidos, bueno, pues con la crítica al machismo que prevalece en la tauromaquia, obviamente la violencia al toro, obviamente pues todo lo asociado desde el punto de vista de la óptica moderna respecto a si tienen o no los niños derecho a ver estos espectáculos, a una serie de elementos, ¿no? Entonces estamos partiendo de eso. Tenemos una postura pues neutral de querer aprender, pero sí la parte del movimiento animalista lo estamos viendo como desde los movimientos sociales. Esa es como la óptica, ¿no? Entonces la dinámica, si tú estás de acuerdo, podemos, ¿quién va a grabar? ¿Tú, verdad, Zaira? No, yo ya estoy. Ajá. Ah, ya está grabando, perfecto. La dinámica va a ser que yo te haga las primeras preguntas, 2 o 3, iniciales, un poco, la entrevista se va a dividir en 3 partes. La primera parte es conocerte un poco, que nos platiques un poco de ti, algo breve. Luego ya entramos al tema y hacemos un cierre. Entonces calculamos más o menos 35 minutos. Muy bien. Yo a las 7:30 me voy a salir de la sesión y te voy a dejar con las chicas. Pero bueno, estos primeros 15 minutos voy a empezar, y después si alcanzo a terminar a las 8 porque tengo una junta a las 7:30, ya no te quise cambiar el horario que tú nos propusiste, porque lo importante del tiempo eres tú. Entonces dije, bueno, hablé con las niñas y les dije, miren, vamos a hacer esto, lo importante es aprovechar que ella tiene esta agenda. Entonces en lugar de moverle a ella la agenda, yo preferí mejor mover la mía un poquito para articular las dos cosas. Entonces, vamos a empezar, ¿te parece? Bien. Muy bien, muchas gracias. Bueno, hoy es el día jueves 29 de octubre del 2020, son las 7:15 de la noche y estamos haciendo la segunda entrevista de este estudio sobre el movimiento o los movimientos antitaurinos en México, en la Ciudad de México. Tenemos la suerte de contar el día de hoy con Ana Cristina Ramírez. Muchas gracias, Ana Cristina. Vamos a empezar. Si nos puedes platicar un poquito de ti en términos generales, ¿a qué te dedicas actualmente, Ana Cristina? Soy profesora de tiempo completo en la Facultad de Filosofía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Mi línea de investigación es ética en un sentido amplio, incluye bioética,
Y también este tema que fue asunto de mi tesis doctoral en antropología social en el Colegio de Michoacán, no la tauromaquia en aquel entonces, sino la charrería. Y Mira. están vinculadas. Hay un cierto vínculo, hay vasos comunicantes históricos, más o menos, y también hay desmarcajes muy interesantes. Hay distancias que se tomaron históricamente muy interesantes y que definieron la charrería en México y la distanciaron aquí quisiera empezar diciendo que más preciso sería hablar de varias tauromaquias. Hay un colega francés que este asunto lo ha plasmado muy bien. Me parece que fue su tesis doctoral hace unos 15 o 20 años. Él se llama Frédéric Saumat. Se deletrea, se escribe Saumade en castellano. Y le puso a su libro muy atinadamente Los salvajes de Occidente. Ok. Y bueno, tiene sentido un poco. Me imagino que conoce el trabajo de Francis Wolff. Sí. ¿Ha revisado? Sí. Tienen como esa hipótesis, ¿no? Mira, qué interesante. Lo de la charrería es muy interesante, no sabía eso. Pues tiene una larga historia en México, ¿no? Y es muy relevante. La idea de Frédéric Saumat en su tesis, que es amigo de Francis Wolff y de los taurinos, es que en el siglo XIX y finales del siglo XIX y el XX, una modalidad de tauromaquia, que es la tauromaquia al estilo andaluz moderno, pero sobre todo bajo la figura emblemática del toreo de Belmonte, es decir, el toreo trágico, el toreo de la inmovilidad, no el toreo atlético de piernas, sino el toreo... Al estilo José Tomás. ¿Eh? Como lo hace José Tomás, ¿no? Así el estilo de pararse al toro y no moverse. Algo así, algo así. Ese se convirtió en el espectáculo que borró en un ejercicio imperialista las otras tauromaquias que había y que eran algunas atléticas, otras jocosas, bufas, algunas no involucraban, la mayoría de ellas no involucraban la muerte del toro, no era el drama de la sangre, y esas se convirtieron pues en otra cosa. Y cuando se habla de la tauromaquia, hasta con mayúscula, la L y la T, habría que reaccionar allí reclamando el plural y hablando de las tauromaquias. Muy interesante. Y tratando de recuperar esa mirada que no solamente ve lo que se convirtió en canon y en la gran estrella, porque borró todo lo demás existiendo, ¿no? Muy bien, fíjate que hago un paralelismo de eso con la historia del deporte, con los colegas del Instituto Mora y gente de la UNAM que hemos trabajado un poco el tema de la historia del deporte. Encontramos lo mismo. A finales del 19, el deporte anglosajón competía con la versión del deporte sueco y el deporte alemán, que tenían otro sentido, no era competencia, era otra cosa. Y por cuestiones relacionadas con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y el imperio obviamente anglosajón, norteamericano, inglés, el deporte británico, el estilo de deporte británico basado en la competitividad, se convirtió hoy en día en la versión global de deporte. Hoy todo el mundo identifica el deporte como el deporte anglosajón, sin saber que es la versión anglosajona de deporte, un poco como lo dices, ¿no? La versión andaluz de la tauromaquia es la que se vuelve paradigmática por razones culturales, históricas, de mercado. Muy interesante, no lo había visto. Ahora, platícanos, ¿tú naciste en qué parte del país? ¿Eres originaria de por allá? Sí, en Uruapan, Michoacán. Ok. ¿Y
tu formación académica cómo ha sido, Ana Cristina? Pues un tanto caótica, no, no mucho, realmente vista hacia atrás parece una línea recta, pero cuando estaba en aquel lugar no se veía así. Yo quería estudiar algo relacionado con animales, ingresé a Chapingo para estudiar zootecnia. Por azares, bueno, no por azares, sino que tuve una crisis orgánica por una falla en la glándula tiroides y la recuperación iba a ser no muy rápida, pero iba a perder el año. Y entonces en lo que llegaba de nuevo mi semestre en Chapingo, me metí pues en Morelia a estudiar filosofía. Cosa que me gustó el primer semestre, soporté el segundo semestre no sé por qué, demasiados santos, demasiada edad media, ningún animalito, nada, ningún animalito en ese segundo. Bueno, está Lucrecio y con Lucrecio se tiene todo. En fin, gracias a Lucrecio sobreviví al segundo semestre de la carrera de filosofía y terminé la carrera de filosofía, hice filosofía de la cultura con un tema que estaba, para mí, necesitaba claridad del concepto de cultura. Entonces me metí a estudiar muy a fondo el concepto de cultura. En aquel entonces, que estoy hablando de los inicios de los años 90, ¿sí? Empezó a llegar el internet. Claro. Así es que fue una maravilla porque yo todavía en sistema 2, no en sistema Windows, pude leer una obra de un filósofo español que es relevante también para este tema. Es el fundador de lo que llaman la Escuela de Oviedo. Se llama Gustavo Bueno. Él claro, sí. escribió un libro que para mi trabajo de maestría fue muy relevante, se llama El mito de la cultura. El mito de la cultura. Y básicamente lo que dice ahí, desde luego otros filósofos que también murió hace son poco, ¿no, relevantes para Gustavo Bueno? Murió hace poco, Gustavo Bueno. Tiene también otro hijo que es homónimo, creo que él no se ha muerto, sí, de la Escuela de Oviedo hay alguien más que se apellida Tresguerres, y él publicó un libro que se llama La muerte de un dios, o esa es de Manuel Delgado, otro antropólogo que es famosón, de la Universidad de Barcelona, La muerte de un dios, que era como que en la línea clásica de los estudios taurinos, ¿no? Lo que ocurre en la corrida de toros es la incorporación para la comunión de una deidad, los viejos, en fin, todo ese... Los mitos, ¿no? Que siempre apelan, ¿no? Toda esa legalización antropológica de lo que ocurre en la tauromaquia. Bueno, pero Tresguerres no hace eso. Tresguerres hace algo muy interesante. Ahorita lo tengo muy oxidado, pero una de las cosas que a mí me impactó en algún lugar de su libro fue la frase, algo así como: lo único que es un sacrilegio es pensar que es insensible el toro, ¿no? O sea, estaba poniendo todo el peso del reconocimiento del lado del animal. Toro, y poniéndonos entonces un problema moral tremendo, porque entonces es posible que incluso consideres legal, estético, artístico, lo que le ocurre a un toro en una corrida de toros, y previamente y después. Lo único que es absolutamente inaceptable es que digas que no siente, claro, que digas que es incapaz de sentir, ¿no?
De Y acuerdo. eso desde entonces a mí, esa frase de Tres Guerras me sacudió y me fui por una línea que se puede considerar un tanto contraria a cierto mainstream o a lo que prevalece Sí. en los dos bandos que entran en colisión aquí en este asunto de los espectáculos y juegos crueles con animales, que es por un lado la de quienes los utilizan, que muy frecuentemente les anulan toda capacidad de sensibilidad, los convierten en autómatas que incluso si resoplan o si emiten sonidos que indican sufrimiento, pues eso es pura mecánica de aires, son puras palancas y una sustancia, una droga, viene en el auxilio del animal agonizante y lo salva de todo dolor. Y por el otro lado, el cierto bando de empatía con el animal que negaba el empuje del toro, en este caso, el empuje del toro a tratar de hacer algo pudiendo simplemente quedarse absolutamente quieto o tirarse en la arena. Le negaban o sea, era una pobre víctima que no tienes más que conmiserarte porque es incapaz de nada, de nada. Y yo decía, pero ¿por qué no se están escuchando? ¿Por qué no están oyendo? Lo que están diciendo estos es, lo dice así uno de los toreros más famosos de México, se me va ahorita el nombre, pero en fin, uno que casi se podría considerar santo, santo torero, pero él dice que del toro lo que hay que hacer es leerle el espíritu. Él como torero, Eso dice. dije, es uno de los más claros objetivos e innegables reconocimientos de la dimensión espiritual, intelectual, socialmente rica de lo que es un toro, la tiene el torero. Entonces, eso está en el último capítulo de mi libro que se llama De humanos y otros animales. El capítulo se llama Dimos al juego un mal nombre, porque la palabra juego para juegos taurinos y a caballo, pues suena muy lúdica para los defensores de animales y suena muy banal o superficial para los taurinos, pero pues Oye, Ana Cristina, ¿hay manera de que nos puedas facilitar el acceso a tu libro? ¿Lo tienes en claro, digital? sí, si ustedes me buscan en academia.edu, ahí Ok. está todo. Bueno, excelente. Buen tip. Yo mañana mismo haré lo propio y para empezar a leer eso, porque suena muy interesante. Bueno, yo tengo una última pregunta de esta primera parte. Entonces, ¿tú tienes una relación, digamos, de empatía con el mundo animal? ¿Por alguna razón? O sea, ¿tu familia vivía en una zona rural o tenías acceso a animales desde pequeña? Platícanos esa parte. Mm, eh, Mi abuelo fue general brigadier y para él los caballos eran el centro de su existencia. Mira. No tenía muchos, pero desde muy pequeña, y eso lo cuento en otro libro, que es, ahí se llama, ¿cómo se llama este capítulo? Yo creo que se llama Diálogo y Especismo. Sí, es en Diálogo y Especismo, en un libro que coordinó Iván Darío Ávila Gaitán. Mi primer recuerdo, prácticamente así de bebé de brazos, Sí. es mi padre subiéndome, mi abuelo pasándome a mi padre para que me llevara a caballo. Fue para mí una impresión tremenda, y cuando íbamos avanzando en el camino empedrado, nuestro caballo
un caballo allá en el rancho relincha y nuestro caballo también, siento lo poderoso de su voz y volteo y le digo a mi papá, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Y mi papá me dice, los caballos no hablan. Y desde entonces, mi padre muerto, no importa, seguimos hablando de eso con mi padre, ¿no? Mira, qué interesante, qué bonita anécdota. Bueno, de ahí viene este interés, ¿no? Sí, de ahí viene este interés y pues a las corridas, una vez mi padre me llevó siendo yo niña, no sé por qué, él no era taurino, pero como que me imagino que quería quitarme lo Villamelón o algo por el estilo y yo estaba hecha una furia, era una chiquilla enfurecida en las gradas, totalmente agresiva, que mi papá, pues me imagino que se pondría de todos colores, pero No te gustó nada, digamos. no, nada. Y desde luego nunca volvimos a ninguna corrida de toros. Pero luego, cuando en Morelia ya no vivía mi padre y hubo un rejoneo y dije, voy a ir a ver. Ya estaba yo en el doctorado y estaba sintiendo, no, fue antes, pero en fin, el rejoneo me abrió preguntas inmensas, porque en un mismo evento pude ver a alguien que llevaba, que estaba trabajando en equipo con su caballo y no peleando con él, y a alguien que el caballo le dijo, tú, ahí te ves con el toro, y yo me voy. El caballo estaba destrozado porque este mal torero, mal rejoneador, lo había espoleado a sangrarlo. Y aún así el caballo se rió y le dijo, no te confío y no me acerco. O sea, le dijo, es una metáfora, ¿no? Claro, claro. Pero eso me pareció a mí que era mucho más complejo porque estaba triangulando lo que en la corrida a pie era una relación básicamente de dos, el torero y el toro, lo estaba triangulando con otro, con un caballo. Y con el caballo, si el caballo no estaba convencido de hacer algo a lo que lo invitaba o lo alentaba o se lo mandaba el jinete, el caballo se convertía en el peor enemigo del jinete, un peor enemigo, ¿no? Y eso me pareció interesantísimo y lo seguí tratando de estudiar y de comprender. Desde luego que no de justificar ni Comprender. de cubrir de oropeles, ni mucho menos, ¿no? Simplemente es un texto cultural sumamente interesante para ver las relaciones entre humanos, caballos y toros. ¿Sí? Excelente, muy bonita reflexión. Bueno, aquí cerramos la primera parte, así que te voy a dejar con Ale y con Zaira. Muchas gracias, Ana Cristina. Voy a revisar los textos y después, bueno, yo te voy a mandar después la liga para que veas el video y el audio de la entrevista y ojalá podamos platicar en otra ocasión ya con más calmita después de las preguntas que te hagan las chicas. Claro. Te agradezco mucho. Entonces yo me paso a retirar a la junta. Así que mucha suerte, chicas. Adelante, aprovechen a la profesora. Gracias, Ana Cristina. Un saludo. Claro, No. claro. Saludos. Bueno, pues para seguir con la entrevista, hace rato leí un poquito sobre los temas que tú te interesaste más a lo largo de tu carrera y encontré la ciencia que es la antrozoología. ¿Nos podrías explicar un poco de lo que trata esta ciencia, por favor? Pues es un enfoque que no concibe que típico es que se entienda que la antropología se interesa en humanos, ¿sí? Eventualmente en antropoides también, es decir, homininos extintos, los que no pasaron el cuello de botella de hace 2 millones de años que nos dejó tan
menguados como especie, o sea, acabó la gran diversidad de humanidades que había y dejó esta aburrición que somos, una aburrición genética que se puede quedar dormido un genetista porque somos lo mismo, así nazcas en el Polo Norte, blanquito, o nazcas en una selva africana, negro como azabache. Somos lo mismo, aburridísimo. Bueno, y eso se debe a un cuello de botella que hubo hace unos 2 millones de años, de donde salieron muy poquitos vivos. Pues de esa costrita es lo que le llega a interesar a la antropología, a veces también desde luego los extintos y eventualmente también los otros simios antropoides, el orangután, el gorila, el chimpancé y el bonobo. ¿Y esta ciencia cómo se ha desarrollado en México? ¿Ha tenido un gran auge? No, o sea, no es tanto cuando hablamos de una ciencia, pensamos en un desarrollo disciplinar muy consolidado, que tiene departamentos en universidades, y la antrozoología es un enfoque de no ver a los humanos aislados, de no ver a los animales aislados, sino de considerarnos en interacción. James Serpell es, desde luego que también John Bradshaw, son grandes exponentes de este enfoque antrozoológico, es decir, que ve de qué manera nuestras dinámicas de coevolución han marcado las vidas de humanos, de animales y del planeta. Hay otros muy destacados con este enfoque que probablemente no se digan antrozoólogos o interesados en la ciencia de la antrozoología, porque pues no sería una expresión correcta. Es un enfoque nada más de considerarnos en interacción y en coevolución. Desde luego, Donna Haraway es una gran exponente en esto. Filósofa de la ciencia, feminista y una autora muy seguida en cuanto a este feminismo cyborg, que la hizo muy leída en los años 80 y 90 y ahora en una línea de reflexión terrícola y reflexión de las interacciones con otros animales. Perros, les recomiendo mucho su pequeña obrita que se llama El Manifiesto Animalista. Manifiesto. Y ya si ponen Haraway, pues les va a salir desde luego el Manifiesto Cyborg. Sí, justo en eso ando trabajando estos días en otra clase y está muy interesante, la verdad. Sí, una gran autora. Y en cuanto, bueno, sabemos que en México existen varias leyes que ayudan a los animales, pero siento que se van como a un lado más hacia animales domésticos y todo ese tipo de leyes que están hacia ellos. ¿Tú crees que hay suficientes leyes que ayudan a los animales, pero en general? Las leyes, qué tema. Casi dan ganas de llorar con las leyes en México. Yo creo que hace falta una muy buena investigación en la historia y la antropología y la sociología de las leyes de protección a los animales en México. Como objeto de estudio, las leyes. En los años, fíjate, cuando Inglaterra empezaba a balbucear cuestiones de proteccionismo animal, en México estábamos, bueno, yo no, en México había gente que estaba diciendo, esto es un abuso, no se tolera, señores, compórtense, no pueden tratar así a un animal de trabajo. Porque ese siglo XVIII y XIX fue tremendamente cruel con los caballos y con las mulas, con los animales de carga. La transición maquinista
destruyó delante de las personas los cuerpos de animales de manera atroz y surgieron leyes y protecciones. En Morelia, la primera fue de 1883, prácticamente al mismo tiempo que las avanzadas de Inglaterra, y le daba permiso a cualquier transeúnte a detener a quien estuviera abusando de algún animal y presentarlo a las autoridades, en donde le iban a imponer una multa que era el equivalente a prostitución, una multa por prostitución, o sea, era una sanción fuerte. Pero pues nuestro país, y las leyes de protección a los animales que se dieron en la década de los 80s, parecían muy completas, yo diría que sí eran bastante completas, pero fueron negociadas con un artículo de excepción. La excepción de que los animales no se iban a proteger, o sea, imagínense lo que es esto, es una ley para proteger a los animales del abuso, del trato cruel, de la muerte infame, de la vivisección, de un montón de calamidades que les pasan a los animales. Bueno, pues esa ley en esos años 80, esas leyes salieron a la luz en diferentes estados, en el 81 la de la Ciudad de México, pactando la excepción de que no se iba a proteger a los animales ni en corridas, ni en peleas de gallos, ni en novilladas o jaripeos. Algunos estados no incluyen la palabra jaripeo, pero todos, desde Chicago hasta Guatemala, han entendido qué es un jaripeo, y de eso tengo otro texto, que está también en mi tesis, que es muy interesante eso. Pero en fin, no distraigo. Leyes hay suficientes. Y, por ejemplo, la de Michoacán, la Ley de Protección a los Animales de Michoacán, que fue aprobada en 1988, fue aprobada por unanimidad en un congreso local que ya era pluripartidista, que ya no solamente era un solo bloque de PRI, sino que ya había oposición, el PAN, y la aplaudieron todos los bandos, estaban muy entusiasmados. ¿Cuándo se aplicó esa ley? Nunca, nunca, ni un día de vigencia, o sea, siempre estuvo vigente hasta el 2018, que la cambiaron por otra, y nunca se aplicó, nunca protegió a nadie, nunca. Entonces, el asunto de México y las leyes merece investigación y merece mucho entendimiento y merece muchas manos, porque hay reglamentos, hay normas y hay una voluntad decidida de no cumplirlas jamás, jamás. Hace poco el Congreso, perdón, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que sí es constitucional que el legislativo de Veracruz, en una ley de protección a los animales, diga que por proteger a los animales declara prohibidas las peleas de gallos. Los galleros dijeron, ¡ay! Es inconstitucional, y fueron a protestar, ¿no? Y la Suprema Corte revisó y dijo, sí es constitucional, que si una ley se propone proteger a los animales, diga que las peleas, que son estos eventos en donde se acometen entre sí con el fin de dañarse, pues están prohibidas. ¿Y qué pasó? Nada, nada, ¿no? Sigue habiendo peleas de gallos clandestinas. Sí. Y es que esa resolución de la Suprema Corte no ha cruzado el inmenso abismo de 2 escritorios para llegar a Veracruz y que digan, pues se aplica la ley, se aplica la ley. Entonces todo el mundo está con las leyes en México. Es una cosa pues de eso, de querer llorar, porque tenemos leyes que nos cuestan años, mucho trabajo, muchos disgustos, y no se llegan a aplicar jamás, jamás, ¿no?
Sí. Y qué ¿Qué caso horrible, ¿no? tiene? ¿Qué caso tiene? ¿Y para qué existen pues, si no las vamos a aplicar, ¿no? No las vamos como a seguir. Entonces, tenemos que trabajar mucho más en el asunto de un entendimiento básico para aplicar lo que ya existe, para corregir lo que se tiene que corregir. Todas estas leyes, incluso en las versiones más modernas, que siguen manteniendo esa excepción, porque ahora pues ya Veracruz ya no tiene esa excepción, y otros pocos estados tampoco. Pero estas leyes necesitarían hacerse, o sea, ya no hacer más leyes, sino con las que tenemos, hacer que se cumplan y meternos en una disciplina cultural de ciudadanía y Estado de Derecho. Es decir, si hay una ley, no te puedes hacer a ningún lado. Desde luego, los que están en estos negocios, ellos les dicen que es legal, dicen que bueno, qué bueno. Les dicen que es ilegal, dicen mejor, la ganancia va a ser más alta porque voy a cobrar por hacerlas clandestinas y voy a traer a las muchachas que se prostituyen y voy a traer a los que tienen cuernos de chivo y todo eso va a ser mucho más lucrativo, porque voy a tener que pagarle el soborno a toda esta lista de policías, a toda esta lista de inspectores, a toda esta lista de jueces para que funcione como funcionan las drogas, así. Sí, es toda una cadena, ¿no? Que no termina nunca. Entonces, los que están en estos negocios que son objetables, si los prohibimos, como se han venido prohibiendo las drogas, por ejemplo, ciertas sustancias, ellos felices, o sea, se sale la gente decente, dice, no, ya está prohibido, ya se ve feo, pues ya me voy. Y se va la gente decente y te vas a quedar con los criminales, con los asesinos. Y con esos no vas a poder negociar, ¿no? Entonces, yo no estoy por las prohibiciones, es ridículo. Me acuerdo que hablaba, porque una deriva, a veces cuando pensamos en tauromaquia, pensamos en esta cosa de Fausto y el traje de luces y la gente muy culta recitando en francés a los admiradores de las corridas. No, no es así. No es así, o se regionaliza, también hay que pensarlo así, en algunos lugares, en algunas plazas, puede ser de que sea eso. Pero lo que estamos viendo ahorita, desde los años 80 para acá, es la decadencia del negocio taurino. Y es una decadencia que está triturando y despellejando a niños y a gente y a familia empobrecida y que está repartiendo las migajas de lo que en algún momento fue un negocio. Desde luego en el siglo XIX, en el XX, su época de oro, cuando las grandes estrellas de la XCW iban y se apersonaban en una plaza y ay, todo el mundo junto a la doña y el postín y todo. Bueno, esos tiempos ya se fueron, esos tiempos no regresarán, no van a regresar. Y ahora lo que está ocurriendo con este tipo de animales, que son un arma etológica, es decir, un organismo viviente cuya existencia está enfocada en combatir. Y decimos, ¿y qué cosa le vas a poner? Ya no es atractivo que anden levantando humanos por los aires y que pasen esas cosas por llegar a ver algunos pasecillos muy elegantes y muy pintorescos y que van a estar en el pincel de Picasso, qué sé yo. ¿Qué le vas a poner? Bueno, pues lo que le están poniendo en México ahora son caballos. ¿Sí conocen de eso? Mi texto se llama
está en Animal Político, es sobre los toros matacaballos. En los años 80 para acá, regresó lo que en 1928 Primo de Rivera prohibió y les dijo, sigue este destripadero de caballos, se acaba la corrida mañana. Y entonces ya los taurinos fueron y le pusieron los petos a los caballos de los picadores para que no fueran destripados tantos, 10, 12 por corrida, en público. Y entonces ya se humanizó la corrida de toros. Muchos protestaron, muchos dijeron que era una corrida maricona, que era una corrida afeminada, que le devolvieran su vistosidad y eso que le da la sangre y las tripas de los caballos, y pues lo tenemos en México. Esa corrida la tenemos en México, porque hay un espectáculo que tiene mucho auge, que nadie lo para, más o menos lo han tratado de parar en Yucatán, se llama Torneo de Lazo allá, y no pueden pararlo. Entonces, esto que decía el doctor acerca del anacronismo de las corridas andaluzas, puede ser de que sí, o sea, en cierto sentido sí, y por eso el título del libro colega Frederic, su madre, es atinado porque es los salvajes de Occidente, o sea, se suponía que Occidente no tenía ya salvajes. Bueno, pues sí los tiene, ¿no? Tiene sus salvajes y él hizo antropología de esos salvajes. Bueno, en ese sentido sí puede considerarse un anacronismo, pero el negocio taurino, es decir, el negocio de criar armas etológicas, porque emociona a la gente ir a ver qué pasa, y eso da dinero, porque la gente paga su entradita para ir a ver qué pasa. Esa arma etológica, pues la tienes que usar, porque un arma etológica que no se luce, que no te... en las corridas de toros, pues la ganadería tiene su fama y los toros mueren en la tarde, a menos de que sean indultados, en la tarde en la que se lidian. Pero en las de matacaballos, el cartel del toro que va matando caballos va subiendo. Se dice, ya lleva 50, ya lleva 60, ya ha matado a 100. Entonces es una infamia. Es una infamia y no hay ley ni manera en que esa infamia se pare, a menos de que haya una transformación cultural, educativa, que dé otros focos de interés y de esparcimiento que no sean esos. Es aquí donde entraría como... Han muerto por lo menos 4 jóvenes en el 2019 que los conté. 4 murieron a raíz de que el toro los pescó. Caballos ni los podríamos contar en Yucatán. Pero humanos que aparecen destripados, que luego te llega en el celular, ¡ay! El toro fulano destripó al muchacho fulano. O sea, ¿cómo lo voy a ver? Bueno, pero sí se consiguen esos videos. Sí. Es aquí donde entraría como que mucha gente dice que la tauromaquia no debería de prohibirse porque es patrimonio cultural, porque es una tradición. Hablando con la doctora Beatriz, nos decía que las tradiciones a lo largo del tiempo han ido cambiando para mejor. Entonces aquí es donde deberíamos de ver cómo es que pasar la tauromaquia a algo, como usted dice, un poco más educativo, donde no se maltraten a los animales de la manera en que lo hacen. Y por lo que tengo entendido antes, la tauromaquia trataba no tanto de como, o sea, sí eran hacer como corridas y todo, pero más burlándose básicamente del toro, como haciendo bailecitos o cosas así, no tanto solamente era matarlo. No los mataron. Decía la doctora que pues es muy importante que las tradiciones vayan cambiando a lo largo del tiempo para ser un poco más educativas. ¿Usted qué opina que podría hacerse en la tauromaquia para que ya no haya maltrato animal?
O sea, ¿usted cree que se puede terminar como en ese aspecto como la tauromaquia? Es una pregunta muy, muy importante. Yo creo que es una tarea comunicativa, muy importante. Una estrategia que tiene que verse plural, o sea, muchas personas quisieran que ya mañana ya no hubiera más, pero no va a poder ser así, aunque lo querramos. Necesitamos pensar en transiciones y en sentarnos a negociar. Sentarnos a negociar con quienes están en esta apuesta y eso sí, no permitir que algo se convierta, como en las drogas, en fuente de ingresos inmensos por la condición clandestina y desinformada y de gente muy mal informada, muy, muy pobremente educada, que se engancha en una adicción a las drogas y luego no se puede desenganchar. Y no, eso no es algo que combatas con un ejército ni a cañonazos. Es algo que deberías combatir con comunicación, para que éste entienda que su derecho a tomar gasolina, si quiere tomar gasolina, o a ir a ver una pelea de box, donde los humanos adultos toman decisiones sobre su propio cuerpo, puede hacerlo, pero que preferiríamos que no lo hiciera. Que todos le pedimos que tenga toda la información de lo que ocurre y de cómo pasan mal las cosas y cómo los boxeadores, aunque parezca que sigue muy bien después de haber ganado la pelea, pues está dañado. Y no conviene que le paguemos a alguien por ese daño. Cuando tenga toda esa información, esperamos que tome las decisiones correctas, pero no deberíamos prohibirlo, ni que tome gasolina si quiere tomar gasolina, ni que vaya al box si quiere ir al box. Con los animales, pues es la otra cosa, porque disponemos de su vida y de su cuerpo como si fuera nuestro, en esa extraña forma de esclavitud que es la ganadería, y pues los ponemos a hacer lo que querramos en lo que llegan a nuestro plato, o al plato de quien se los coma. El punto es entonces que tiene que buscarse esta vía de la aniquilación de este negocio. Tienen que reconocerse los daños que no se reconocen, muchas veces ni por la misma familia de las víctimas humanas. Siguen diciendo, ay, pero es que tanto que le gusta el jaripeo, ay, pero es que tanto que le gustan los toros, y pues ya lo estamos enterrando, pero se murió con su gusto, ¿bien? Se murió. En fin, hay que sentarse y decir, oigan, señores, ¿por qué no cambian su ganadería de toros de lidia a que sea un avistamiento de toros de lidia a una distancia segura, como un paseo, como algo de turismo, y que no implique que esos toros van a ser sometidos a sufrimiento, quizá incluso que ni siquiera se los va uno a comer, sino que van a vivir el resto de su vida ahí felices? Y yo creo que esa podría ser una buena deriva para las ganaderías. ¿Qué cosa para las plazas de toros? Pues tener otros espectáculos, pues tener otras ahora que no podemos confinarnos en un salón, pues que tengamos clases en una plaza de toros. ¿Por qué no? ¿Por qué no regresar al teatro en una plaza de toros? Con todo al aire, cada quien a 2 metros de distancia, y vamos al teatro una multitud de los que vamos al teatro, ¿no? En buena distancia. Y ir pensando en ese tipo de negociaciones para que esto se vaya por el buen camino que se tiene que ir y no se siga justificando con lo que no se puede sostener. Como, me imagino que les dijo la doctora Beatriz Banda del texto de un excelente filósofo mexicano, Gustavo Ortiz Millán. Él le responde a otro filósofo, que es, ¿cómo se me va a ir? El de Ética para Amador,
Fernando Sabater escribió Tauroética, Fernando Sabater escribió Tauroética, y Gustavo Ortiz hace una respuesta formidable, muy concisa, muy clara, como es su costumbre, y se llama Ética para Matador. Buena respuesta. Se los recomiendo muchísimo. No se puede justificar. O sea, esto no tiene vuelta de hoja. Es algo que está en decadencia y su decadencia está siendo prolongada y muy dañina. Y mientras tanto, se va diversificando en formas que siguen siendo dañinas. ¿Por qué? Pues porque estás criando a un animal para que sea agresivo. ¿Qué esperas? O sea, no estás haciendo otra cosa. O sea, necesitas una guerra. Y pues eso es lo que pasa con los taurinos, ¿no? Sí. Que pueden decir que esto es muy pacífico y hermoso, pero están haciendo armas y necesitan quien se le ponga enfrente, y asombrosamente hay quien dice yo. Pero ¿crees que si se prohíben las corridas de toros, o sea, estos se terminarían como extinguiendo, bueno, la especie se extinguiría? Sería muy bueno. Yo soy una animalista muy peculiar, porque de ciertas especies y variedades, que la especie bóvido no se extinguiría, pero no me causaría ni una lagrimita que el toro de Lidia se muriera. Están grabados, están filmados, tienen un acervo documental inmenso para volver a ellos cuando quieran ver cómo se movían y cómo embestían. No es necesaria esa especie, no la ocupamos. No, porque es para En una cosa que hizo López Dóriga de enfrentar a taurinos y antitaurinos, el argumento de un ganadero taurino era que su hato de ganado de lidia mantenía sin invasores que querían pelar los magueyes para llevarse magueyes para hacer mezcal y tequila. Bueno, pues el ganado bravo los mantenía a distancia a los seres humanos. Pero eso es justificar una especie que es un arma, crear un arma. ¿Por qué? Porque mira qué bien cuida a los magueyes. Pues mejor ponte de acuerdo con los humanos. O sea, no les pongas un arma y digas, es para el maguey, para que cuide el maguey, ¿no? En fin, y esto porque la flor de los magueyes pues es también, el néctar es un alimento para los murciélagos, que son polinizadores, y se necesita que los magueyes lleguen a tener esta flor, y muchos van y roban las flores o los magueyes completos, pero en fin, no se justifica una especie diseñada como arma, más que si quieres decir que la guerra es buena, que es muy bonita, que es muy artística. Entonces, pues te darás allí otras vueltas en esto otro rato de justificar el arma. Y en fin, no le lloraría yo ni una lagrimita si las personas que pertenecen a estos movimientos, protestas, pueden ser un poco agresivos con los taurinos. Sí. Sí, es una línea que se ve y da mucha preocupación, porque las ofensas pues son fuertes. A mí no se me olvida que le prendieron fuego a los caballos de Pablo Hermoso de Mendoza, y dicen que fue porque eran caballos toreros. No, aquí en México eso pasó, yo creo que hace unos 20 o 25 años, en España, y pues, o sea, no se entiende eso, no se entiende ese nivel
de agresión y de odio cuando un torero queda lastimado, hay quien lo celebra, no se entiende, no. O sea, sí se entiende en el sentido de que están muy comprometidos con algo y sienten que es lo patente, lo evidente y que los otros lo tienen que ver, pero necesitamos aprender a comunicarnos y hay una falla fuerte de la comunicación cuando el nivel de odio lleva a alegrarse por el daño ajeno o a desearle daño a alguien, a un animal humano o no humano. Hace bastante tiempo, yo creo que fue en el 98, un estudiante mío muy activista, hizo una tesis de maestría sobre el movimiento animalista antitaurino en Morelia. Yo se las voy a pasar, les va a resultar interesante. Su marco de referencia era los actos de habla y el análisis del lenguaje. Y él estaba enfocado en la contradicción performativa que se daba cuando los activistas señalaban que el animal era el torero, no el toro. Y esto pues es así como, a ver, ¿por qué? Porque quieres decir que el animal es algo indeseable o menor o de menor valor o devaluado. No. Entonces, Fernando Luna tiene esa tesis, también las voy a poner en contacto con él por si quieren conversar más detenidamente con él. El maestro en filosofía de la cultura con ese tema, el activismo en Morelia. Muchas gracias. Y bueno, en cuanto a los performances que se hacen en las diferentes protestas, ¿cuál es tu opinión? ¿Crees que son acertados o no? A mí me intriga eso. No he ido a muchos performances que parece que son muy elaborados, muy planeados en la Ciudad de México. Solamente he ido a uno acá en Morelia y me quedé observando el comportamiento de quienes estaban alrededor viendo el performance y creo que no lo entendieron. O sea, creo que ahí también hay un problema de comunicación. El performance consistía en echarse pintura roja, vestidos con bikini negro las chicas, con calzoncillo negro los varones, todo lo demás desnudo, echarse pintura roja y recostarse en el suelo de la plaza, no de toros, sino plaza pública. Lo que allá sería, por ejemplo, el Zócalo, fue acá enfrente, casi enfrente o a un lado de Catedral. Y junto a mí, desconocidos por completo, había un papá cargando en sus hombros a su niño pequeño. Y yo de reojo estaba así como de, ¿qué les están entendiendo? Porque yo no estoy entendiendo mucho, ¿no? O sea, no sé si sea venos como el toro, así con esta sangre muere el toro, somos toros. No sé exactamente qué era lo que estaban queriendo decir con el performance de la pintura roja. Y el niño le preguntó al papá, le dijo, ¿qué están haciendo, papá? Y el papá seguía viendo, como esperando que ocurriera algo, como que no estaba cuajado el sentido del performance, pero ya acabó allí, o sea, se fueron con su cara de interrogación, papá e hijo, y los otros chicos pues ya se levantaron a limpiarse la pintura, y creo que
creo que no fue una comunicación efectiva. Pero antes de ese performance, y tengo el video, de hecho lo tengo en un canal de YouTube, si quieren búsquenlo, con mi nombre, pero no en donde estoy con una blusa roja, porque ese es de mi cuenta de Umich, y esto lo tengo en mi cuenta de Gmail, y dice algo así como marcha animalista o marcha antitaurina, algo así. Y tengo el video de esa marcha y de algunas entrevistas callejeras, o sea, allí en la banqueta, a la gente que iba pasando, porque aquí en Michoacán en el 2016, si mal no recuerdo, eso también está narrado ahí en este texto mío de Animal Político. Hubo una batalla para declarar le pusieron juegos de toros y la charrería. No juegos, la fiesta de los toros y la charrería. Y era así como de, sus 15 años. No, pero esto era una medida totalmente sagaz para hacer el abanico y proteger los matacaballos, totalmente. No solamente su corrida al estilo andaluz moderno, sino también los matacaballos, porque en ese intento, en ese decreto de declaratoria, ahí decían que el toro de Lidia, tan útil que es para los jaripeos. Y fue donde yo brinqué y dije, pero ¿cómo que para los jaripeos el toro de Lidia? O sea, aquí me están consagrando como si fuera una gran tradición lo que es un invento de hace 15 años o 10 años de Guanajuato para poder salvar de la quiebra a ganaderías que mandaban ya el ganado de Lidia de desecho, y pues otros lo recuperaban y le sacaban el jugo con los matacaballos. También llamados sacatripas o jaripeo a lazo, capa y ¿qué? No me acuerdo ahorita, pero es de toros bravos. Es un evento en donde lo que se espera, como la emoción, es que el toro va a destripar al caballo. En fin, de eso está mi artículo, y eso, en ese momento se hicieron esas marchas y esas movilizaciones. Aquella era para detener esa declaratoria de patrimonialización, que pues las negociaciones políticas no lo permitieron. El Congreso local lo aprobó, pero el gobernador dijo, a ver, aquí tenemos una serie de objeciones, y les mostró el altero de documentos de objeciones para que eso fuera declarado. Empiezan a trabajar en resolver esas objeciones y ya no regresaron, ¿no? Pero luego pues hicieron otro intento, ahora agrupados en Muégano, con los que pelean gallos, con los que los circos, con los de la charrería, con los de matacaballos. El único que faltó fue las peleas de perros. Nomás esos faltaron. Pero agrupados todos en una federación de tradiciones de usos crueles a animales, trataron de avanzar posiciones para la declaratoria de patrimonialización y para otras cosas. Y pues hay paradojas terribles, como por ejemplo que la prohibición de que los animales actúen en el circo, no de que vivan en un circo, porque eso no está prohibido. Pueden los animales vivir en jaulas confinados en un circo, lo cual está muy mal, pero los animales lo que tienen prohibido es actuar. Y tenemos esas paradojas tan terribles de que está prohibido
venga, por ejemplo, un espectáculo como Cavalia, no sé si lo conozcan. No, la verdad. No. Es un espectáculo ecuestre, algo así como el Circo del Sol, pero con caballos. Y los caballos, uy, déjenme decirle que al ratito. Si ustedes investigan Cavalia, pues es un circo con caballos, pero demostrando mucha Cavalia, cosa. ¿verdad? Cavalia. Incluso alguna vez llegó a México y yo fui a verlo y es maravilloso. Eso vale mucho para educar al público de manera amplia sobre el valor de los caballos, lo hermosos que son, lo bien que están tratados. De hecho, no usan, o sea, no tienen aditamentos que los estén maltratando. Pero si ustedes vienen a Morelia, a algún ranchito, alguna buena ciudad de mi estado, les van a querer agasajar allí la comida con algo que llaman baile de caballos, tierra calenteño. Y es la cosa más cruel con los caballos que se puedan imaginar. Porque a los caballos, que son príncipes de la lógica, los vas a someter a un entrenamiento que consiste en que reciban órdenes contradictorias sistemáticamente siempre. La orden de avanza con las espuelas y los chicotazos y la orden de detente con el freno jalándolo. ¿Qué es lo que puede hacer un caballo en esas condiciones? Levantar los pies frenéticamente y hacer una estereotipia y dejar que su cerebro se convierta en gelatina. Eso va a ser lo único que va a hacer ese caballo, bailar. Y cuando hay veces que dicen, mira, ya le pusimos música y empezó a bailar, pues sí, porque ya no es alguien con quien te estés comunicando, ya no es alguien que esté esperando que recibir de ti alguna indicación, es alguien que está tratando de salvar su vida haciendo lo que le dicen que puede hacer para vivir, que es mover arriba y abajo las patas. Es una atrocidad y pasa como tradición y pasa como gran lujo de restaurante tradicional o típico de comida tierra calenteña. Y bueno, el abuso y cómo acaban los caballos con la lengua destrozada, con los cascos destrozados, es infame. Eso no está prohibido, eso no está prohibido. Y uno dice, pero ¿por dónde? O sea, necesitamos gente que nos ayude a comunicar esto. También en mi libro se van a encontrar con un capítulo dedicado a eso, baile de caballos tierra calenteño, tradición transnacional en obra, porque cuando lo escribí, pues estaban empezando los concursillos de baile de caballo y había quien decía que no era, que había que hacerlo de manera consciente y no cruel. En fin, estaba construyéndose eso, pero es un abuso infame, de lo peor. O sea, es para llorar lo que le hacemos a los caballos, aunque estén vestidos de oro, porque ese oro es el trono para que se luzca el macho que va arriba, pero no es ninguna consideración al caballo. Y eso eso no está prohibido y Cavalia sí está prohibido, porque es un circo, ¿no? Y bueno, creo que sería esta la última pregunta. ¿Hay una diferencia entre el movimiento antitaurino y el movimiento de animales, bueno, el movimiento animal, en defensa de los animales? El defensor de los animales. Pues la diferencia es que el movimiento en defensa de los animales es amplio, incluye a los osos en China que les extraen la bilis para una medicina tradicional, incluye
los koalas que están tratando de recuperar de terrenos quemados, a los canguros, a los orangutanes, a ratones, en fin, el movimiento animalista es amplio, es diverso, es plural, y una línea es la antitaurina, que está sobre todo pues muy combativa en donde todavía hay corridas de toros, en los países donde hay corridas de toros. Y bueno, tengo también una pequeña duda. Es una pregunta que de hecho hizo Alejandra. Bueno, el antitaurino, por coherencia, debe ser vegetariano. Yo diría que estas líneas de pensamiento tienen muchos asegúnes, muchos asegúnes. Puede haber un taurino que marche para que los perros no sean asesinados en los centros de atención canina, sino que sean dados en adopción. Sí, sí, o sea, gente que está enamorada de perros y gatos puede también gustar de toros, y eso también es bien importante. No hay que asumir, como lo hacen muchos animalistas, que alguien a quien le gusten los toros tiene moralmente defectos. No, no, no. Puede ser una persona moralmente intachable, respetable, congruente, muy lógica, e ir a los toros, que le gusten los toros. Así puede ser. Y puede haber algún animalista que tenga la congruencia absoluta, sea vegano, vegano no de ayer o de anteayer o de hace un año, vegano de décadas, sí, sí, y puede ser una persona moralmente podrida, moralmente deleznable, tremendamente cruel e incapaz de empatizar, a pesar de ser vegano, a pesar de eso. No hay garantía de nada, es decir, no se sigue por lógica que si A es B y por lo tanto es C. La lógica que en el gremio de filosofía es muy fuerte y que es una de las violencias también más fuertes que se van a encontrar en la vida ustedes, porque si P entonces Q es tremendamente violento. Si aceptas P, tienes que aceptar Q. Bueno, pues esa violencia en la vida más allá de la lógica muchas veces se atenúa, de muchas maneras, de muchas maneras. Yo diría que en este caso tengo una lectura, sí, está en el libro de Zoética, que coordinó la doctora Paulina Rivero Weber. Se los recomiendo mucho ese capítulo mío. Se llama De campañas animalistas a profecías autocumplidas. Porque justo lo que yo he visto es que esta línea de argumento de mucho animalismo que se enajena de aquellos con los que debería dialogar, con los que debería comunicarse para acabar con lo que considera crueldad, se enajena y dice, por ejemplo, todos los asesinos seriales fueron crueles con animales en su infancia, ¿no? No sé si conozcan eso que se llama teoría de la conexión de la violencia. Entonces hacen esta argumentación y dicen, la tauromaquia es cruel, por lo tanto, en una plaza de toros te vas a encontrar con puros asesinos seriales o cosas así. No, no. En muchos sentidos, no. De eso hay un artículo que le tradujimos y le publicamos a un excelente filósofo animalista y también
defensor del medio ambiente que se llama Piers Pierne. Él está en devenires, se llama, hay una conexión, existe una conexión entre la violencia hacia los humanos y la violencia hacia los animales. Y es excelente como un ejercicio muy riguroso, siendo animalista, de revisar los argumentos y de decir, para poder defender las causas animalistas tenemos que ser rigurosos y no admitir falsaciones como esta. Porque los que llegan a ser detectados como asesinos seriales son una minúscula proporción de todos los que son crueles. Déjenme matar ese mosco. ¿Ya? De todos los que son crueles con animales, los que llegan a ser atrapados en el sistema penal son una minúscula fracción. No podemos hacer esta inferencia, que además no es cierto de que los llamados asesinos seriales todos hayan sido crueles con animales. No lo es. Hay algunos casos, pero hay otros que no. Y fueron muy crueles con humanos y no fueron crueles con animales. En fin, ese es un asunto que también les recomiendo revisar, y yo creo que desde luego que el mejor animalismo, y es muy bueno, el animalismo tiene exponentes muy capacitados, muy sólidos, que documentan lo que están sosteniendo, como por ejemplo Gustavo Ortiz Millán. Es muy sólido lo que sostiene él. Y es totalmente recomendable que se empuje esa oposición y esa idea de diálogo y de comunicación y de entendimiento, y no la muy negativa que conduce a lo que yo llamo una profecía autocumplida, que es lo que pasa en Estados Unidos con las peleas de gallos. Estados Unidos tiene prohibido pelear gallos y sin embargo no se los va a quitar. Nunca. Nunca, porque ha hecho nichos de clandestinidad y de criminalidad que ya están adaptados a eso, y que siguen teniendo ganancias y que siguen teniendo facciones dentro de esa criminalidad. Entonces, Estados Unidos, con una prohibición absoluta de pelear gallos, como no tiene prohibido producirlos, o sea, dice, aquí lo prohibido es pelearlos, pero puedes criar gallos, puedes vender gallos en México, puedes hacer todo el negocio siempre y cuando no pelees los gallos. Pues es que no entienden la dinámica de que los gallos se deben criar vigilando celosamente, que ahí donde un gallo es correlón, ahí tiene que morir en ese mismo instante para que no vaya a dejar descendencia cobarde, dicen los galleros. Y esto que puede ser en Aguascalientes algo tan inocuo, incluso hasta moral, incluso hasta motivo de orgullo para algunos, bueno, pues en Estados Unidos en cierto sentido sí, pero en cierto sentido se asumen como criminales armados y peligrosos. Y no lo va a acabar. Y los gallos van a seguirse peleando en Estados Unidos. ¿Crees que ellos provocaron eso? Ellos provocaron fue una profecía que la misma prohibición cumplió. Sí. ¿Crees que la ética y la bioética tienen algún tipo de relación? Porque siempre han dicho como que bioética es más como medicinal y ética está como más a lo moral. ¿Crees que hay algún tipo de relación respecto a esos dos? Sí. En la introducción de mi libro, Bio, Diagonal, Ética y Universidad, lo menciono, y el contenido del libro está estructurado para dar esa idea de que están conectadas, son lo mismo. Eventualmente por bioética nos estamos refiriendo a un sistema de administración de intereses, preocupaciones y procedimientos en donde se involucran diferentes agentes típicamente relacionados con problemas
de la salud humana en condiciones hospitalarias, clínicas o de principio y fin de la vida, típicamente, pero no exclusivamente. El pleito ahora aquí en México es que ese sistema de administración, de vigilancia y de regulaciones salga a la luz, es decir, que podamos encontrarnos en una red de comités de bioética para hablar de esto que hemos estado aprendiendo cuando ha habido comités de bioética y para incluir a los animales, porque en México desde un principio, cuando esto inició en los años 90, dijeron, y nada más humanos porque los animales, pues no, es mucho trabajo con humanos. Sucede que el trabajo con humanos es mucho, pero ni aún así se acaba. O sea, no estamos haciendo bien el trabajo con humanos y necesitaríamos dar el giro a vamos a poner lo que es esencial en la mesa y eso incluye a los animales. No los puedes sacar. Los animales son una parte esencial de nuestro actuar ético. Esencial. No algo así como que lo dejo para cuando haya tiempo, cuando haya dinero o cuando alguien quiera. Son esenciales. Entonces, bioética, yo le escribo con una diagonal para dejar esa unidad en una sola palabra, de lo que muchos otros colegas duplican y dicen ética y bioética. No, yo lo digo en una sola voz, bioética, con la diagonal. Y también incluye lo que eventualmente no consideran en bioética, que es, por ejemplo, la integridad científica. Los principios de integridad científica que muchas veces pensamos que no tienen que ver con bioética, como por ejemplo que no plagiar. Por eso mi libro termina con mi capítulo sobre el plagio académico y cómo acabarlo. Y ese capítulo, si lo leen, les va a dar una idea muy clara de por dónde voy yo en todo. Porque el plagio es un fraude, ¿no? Sí, incluso con lo del plagio académico, yo no voy por el lado de que hay que ponerlos en una picota y exhibirlos. Hay que entender qué es lo que está pasando y que los estudiantes sepan que de lo que se trata es de que digan algo y que lo leamos para conversar. Y entonces no tiene ningún caso disfrazarse de alguien más, de alguien que no eres. ¿Por qué? ¿Por qué te tendrías que disfrazar de alguien? Lo vas a decir lo que seas tú. Pero ese proceso parte de que no se devalúe quién eres tú. Y sistemáticamente nuestro sistema educativo devalúa a los estudiantes y dice, lo que tú seas no me interesa, finge ser otro, sé como otro, escribe como otro, no escribas como tú. Pues, que luego tengamos plagios, estemos revisando plagios y calificando plagios, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, ese capítulo mío les puede dar esa idea de que hay que agarrar los problemas por otro lado, un lado comunicativo, un lado de comprensión de qué es lo que está pasando y evitar las soluciones burocratizadas. Muchos dicen, ay, si tuviéramos un software que identifica plagio. No, porque luego estarías discutiendo si vas a probar al que cometió 10% de plagio, pero no vas a probar al que cometió un 15% de plagio. Y esa discusión yo no la quiero tener. Yo no quiero discutir sobre un punto porcentual o más, porque el aparato dijo que aquí había 15% de plagio y allá había 10% de plagio. Yo quiero hablar con el estudiante, con la estudiante. Quiero leerlo a él, a ella. Entonces, no quiero esas burocracias, que son muchas veces las que con las que resolvemos los problemas, ¿eh? Sí, no es ético, ¿no? Bueno, de hecho escuché un podcast en el que creo que te invitaron, no recuerdo el nombre, que hablaba sobre eso del plagio, que no era ético. Muy interesante. Sí.
Bueno, Y pues tú, bueno, creo que, bueno, no sé si ya le va a hacer otra pregunta. sí, la última. ¿De alguna forma crees que se podría asociar el feminismo, o sea, con el, ¿cómo decirlo? Con el reconocimiento de los animales? O sea, ¿crees que tiene algún tipo de relación? Sí, totalmente, totalmente. Hay una cierta ambigüedad. Esa ambigüedad tiene que ver con el concepto de cultura. Estábamos en una condición patriarcal histórica que justificaba una ética, una moral distinta para mujeres, basándose en que son procreadoras. O sea, en el cuerpo de las mujeres está el templo de las futuras generaciones y de la nación, y por lo tanto su lugar es protegidas en la casa, su lugar es nacieron para, y todo ese esquema de división de las mujeres, esto, ¿por qué? Pues porque son naturaleza, son la naturaleza en donde se recrea la humanidad y tal. Esa es una opresión justificada, un estado de opresión y de injusticia y de diferencias justificada en una condición natural que lo combatió el feminismo más reconocido como tal, la expresión de Simone de Beauvoir, naturaleza no es destino, no se nace mujer, se hace, rompió con eso, pero al mismo tiempo se desmarcó de lo que consideraban naturales, obviamente de los animales. Entonces, ese es el lado en donde las feministas, algunas, no todas, pero algunas sí, consideran peligroso que se les vincule con las causas animalistas, porque es regresarlas a una condición en donde reconoces que hay, o sea, la frase de Simone de Beauvoir de se nace mujer, no se llega a hacerlo, podría también aplicarse a los animales. No se nace animal, se llega a hacerlo, y pedir en esa misma línea revisar nuestras estructuras de opresión con los animales, y en esa revisión las mujeres sienten que volverían a caer en el lado animalizado y por lo tanto explotable, y quieren salir de allí, no quieren vincularse con eso. Entonces hay cierto feminismo que reacciona mal a las causas animalistas, pero son causas, si no en la misma línea, sí en una línea paralela de quienes han sido discapacitados en su capacidad de ser escuchados. Y son animales, son mujeres, son personas que hablan diferente porque son de otro país, porque son de otro color. Es un esquema de discriminación que se repite y se naturaliza. En el caso de las mujeres, pues porque nació mujer. En el caso de los animales, pues porque nació para eso, para ir al matadero o para ir al laboratorio a ser experimentado con él, o para ir a una plaza de toros. Para eso nació. Y sí, yo estoy convencida de que sí hay esa conexión íntima, sobre todo en Carol Adams. Por favor, lean a Carol Adams. Carol Adams, y tiene una conferencia, bueno, tiene varias, ya casi todo está en línea, pero cuando vino aquí a México en el 2018, dio la conferencia en honor a Marty Kiel. Fue muy clara. Tiene este libro sobre la política sexual de la carne, o sea, en general la idea de ser un depredador que se asocia con la virilidad y se asocia también con pues sí, con la masculinidad exaltada. Entonces, ¿qué consumen los varones y cómo ven a las mujeres? Como pedazos de carne, ¿no? Es patente eso. Y fíjense, la
más contundente y reciente expresión está en la condena que recibió Kate Raniere, este individuo que supuestamente ayudaba a empoderarse a las chicas de clase alta y que hizo un grupo muy selecto, algo así como su ganadería fina, y las marcaba con hierro candente y sin anestesia. Eso es algo que resulta así como, bueno, ok, supongamos que una niña de 15 años acepta ser marcada con fuego, con un fierro al rojo, pero pide anestesia. Pero por favor, pero que un anestesio, si hasta el dentista, ¿por qué no tener? Y lo hacía una mujer, en fin. Hay alianzas y complicidades también en esto, pero es una misma lógica. Las mujeres hemos sido el ganado de los varones, el ganado. O sea, así, en ese punto de, para intercambiar mujeres y para la riqueza de los pueblos y para el bien de la nación, el ganado que son las mujeres. Y hemos sido tratadas y estamos siendo tratadas como ganado en matadero, sin ninguna capacidad de voz, ni de justicia, ni de agencia. Nunca me vio, o sea, pertenezco al movimiento feminista en sus inicios, más o menos. Bueno, voy apenas entrando a ese movimiento. Conozco el movimiento animalista y todo, pero nunca había encontrado una relación con estos dos movimientos, la verdad, y está muy interesante encontrar esta relación. Y muy interesante. Sí, sí. En español encuentran bastantes, Alicia Puleo y Angélica Velasco, muy buenas en la línea del ecofeminismo animalista. Ecofeminismo animalista. Y bueno, pues creo que ya hicimos todas las preguntas que necesitábamos y fue una gran entrevista, nos informamos muchísimo, encontramos información que no conocíamos. Aprendimos mucho. Te agradezco muchísimo el tiempo que nos diste, en verdad, muchísimas gracias, nos va a ser de muchísima ayuda para nuestro trabajo final. Sí, no, pues al contrario, y les mando gracias. por correo los enlaces de esas cosillas y de las que me acuerde, y pues ya si algo se me olvida, pues con gusto me lo recuerdan. No, de verdad, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. A ustedes, que estén muy bien. La transcripción de la entrevista. Ok, hasta luego. Que estés bien. Bye. A ver, voy a dejar de grabar. Sí, A ver.